Un buen medio para formar a los hijos es narrando las historias. Y hay unas historias que son muy importantes, que son las biografías. La vida de los personajes más influyentes que han existido, personajes históricos, personajes de la leyenda, la mitología, pero también personajes de carne y hueso, personas que han vivido con ustedes, que son familiares o que son vecinos, conocidos, que están cerca de ustedes. Es bueno que ustedes les cuenten sus historias de éxito, sobre todo enfatizando en las fortalezas. Les voy a poner un ejemplo en esta entrevista que le hago a una persona muy cercana a la familia, que es de la familia, es mi tío, Juan David Quintero, que tiene una historia que sirve mucho para mostrar a los muchachos el valor del esfuerzo, de la excelencia y todos estos valores que son necesarios hoy en día. Mi tío nació de una cuna humilde, bastante humilde, como verán en la entrevista, y llegó a ser uno de los primeros ingenieros en el Banco Mundial. Ya se pensionó del Banco Mundial, sigue laborando, contratando con el Banco Mundial y con diferentes países en el mundo. Ha visitado alrededor de 60 países en el mundo y cada año hace aproximadamente 15 a 20 viajes. Entonces ese es el personaje de esta primera entrevista de nuestro canal Carteles Familiares. Hablar de Juan David es hablar de sencillez y sentido del humor. Son uno de los valores que más los caracteriza. Es una persona muy sencilla, con buen sentido del humor, que eso con su inteligencia, con su perseverancia, hacen de él un ser especial. El valor de la familia es muy importante para él. Él dice que lo único que no le ha gustado de tantos viajes es estar lejos de la familia, pero dice que ha valido la pena, la familia lo ha apoyado muchísimo. Él cada año viaja mínimo 3 veces a Colombia a visitar a su mamá. Así también hay familias que van a su casa en Washington. Tiene 2 hijas, tiene un hijo, una hermosa nieta, Sophie. Ahí está su esposa cuando están recién casados. Siempre que viene a Cartagena viene a jugar dominó. Es uno de sus pasatiempos preferidos. Él juega dominó con su sobrino, con sus hermanos, sus primos, sus parientes más cercanos. Además de eso, pertenece a una familia que fueron 10 hermanos. Aquí en Cartagena es muy conocida una hermana de él, Mirna de Mora, bacterióloga, que ya murió, pero dejó un legado, un laboratorio muy bueno que ha sido su hija. Están sus papás. Los papás juegan un papel muy importante en la vida de él, sobre todo su mamá, que aún vive, mañana cumple unos 28 años, y su papá, que siempre le dijo que la formación y la educación es el mejor legado que él le podía dejar. Entonces vamos a entrevistar a esta persona. Otros valores: el estudio y el trabajo con dedicación, constancia y sacrificio. Eso hoy falta mucho en los muchachos hoy en día. Como de una vereda muy humilde, ellos primero comenzaron una vereda en Sagún, después fueron a Santa Marta, donde vivieron a orilla de un río. Ahí se bañaban y lavaban la ropa, nos cuenta nuestra abuela. Gracias a mi abuelo entraron al mejor colegio de Santa Marta, San Luis Beltrán, que era un colegio de gente muy pudiente, pero que por su rendimiento académico siempre fueron becados. Y después, cómo pasó y se ganó una beca en Estados Unidos, una universidad de prestigio en Estados Unidos, y llegó a ser profesor de los Andes, profesor de la Javeriana, formó su empresa Ambientec en Bogotá y después pasó al Banco Mundial. Ha recibido reconocimiento local cuando era muchacho, eso salió en la prensa nacional, que se ganaron la beca para ir a Estados Unidos. Ha recibido reconocimiento nacional en el tiempo, porque él fue uno de los que, trabajando en Banco Mundial, ayudó a Colombia a conseguir los préstamos para muchas obras importantes, muchas hidroeléctricas, o en Cartagena el emisario submarino, la Bocana y otros más. Y reconocimiento internacional, ha recibido bastantes premios. El año pasado le hicieron un reconocimiento muy especial en Japón, toda una vida dedicada al medio ambiente. Eso es un premio que por primera vez se gana un colombiano. Entonces, esta es la entrevista que tenemos para hoy de Juan David Quintero Saavedra. Espero que la disfruten. Bienvenidos a este nuevo video de Carteles Familiares. Hoy vamos a hacer algo diferente. Uno de los métodos de formación de los hijos también es hablarle de la vida de otras personas, ya sea personas de la vida internacional, históricos, personajes históricos, o también a veces encontramos cerca de nosotros personas que tienen en su vida muchas experiencias positivas, que esa anécdota le pueden servir a nuestros hijos para su formación. Es por eso que hoy le voy a hacer una entrevista a una persona muy especial para mí.
Primero porque es mi tío y segundo porque ha sido uno de los primeros ingenieros de Colombia que han llegado al Banco Mundial y quiero que sepan cuál es la historia, cómo llegó al Banco Mundial, una historia que vale la pena escuchar. Entonces vamos a hacer esta entrevista que sé que va a ser de mucho provecho para ustedes y para sus hijos. Gracias Juan Carlos por invitarme a este programa y para compartir con ustedes la experiencia de mi vida. Pues empecemos desde el principio. Bueno, como tú bien sabes, nosotros somos una familia que nació o que vivió muchos años en la alta montaña de allá en el río San Jorge. Mi papá vivía en una pequeña parcela que se llamaba La Marciana. Él tenía en ese momento como 7 hijos y realmente su sueño era educar a sus hijos, y él en un momento de inspiración pues decidió irse a vivir a Santa Marta. Allá tuvo 3 hijos más para completar los 10 y su obsesión para todos era la educación. Él hizo muchas cosas en la vida, pues fue agricultor, ganadero, trabajó en la plaza, en el matadero de Santa Marta, trabajó de asistente de veterinario y luego pues se dedicó a la venta de seguro y fue campeón nacional, pero su obsesión permanente era la educación. Él luchó mucho toda su vida para que todos sus hijos tuvieran una educación. Lo alcanzó, todos los graduamos de bachillerato, la gran mayoría de nosotros fuimos profesionales en ingeniería, en bacteriología, en derecho, pero todo se debe realmente a ese empuje y a esa obsesión de mi papá, en que su herencia no iba a ser de riquezas ni nada de eso, sino iba a ser la educación. Entonces realmente nosotros salimos de zona muy rural, además el pueblo donde nosotros nos llevaban a bautizar era Sagún, Córdoba. Yo, parezco haber nacido en Sagún, pero realmente nosotros vivíamos en pueblos mucho más rurales o en zonas mucho más rurales. Hicimos el salto a una ciudad como Santa Marta y yo creo que eso realmente, ese ejemplo que nos dio el papá de nosotros, de realmente de considerar la educación como la base de cualquier futuro. Él no estudió nada, él estudió hasta quinto año de elemental, pero él quería que sus hijos tuvieran una educación y yo creo que ese ejemplo que él nos dio ha perdurado en todos sus hijos y hemos transmitido también a nuestros propios hijos y nietos. Bueno, nosotros, una vez llegamos a Santa Marta, pues el anhelo de mi papá era que estudiáramos en buenos colegios, y él pues tuvo la suerte de encontrar en el Colegio San Luis Beltrán, un colegio de franciscanos en Santa Marta, donde los padres franciscanos pues vieron a este señor, y teniendo en cuenta que sus hijos también nosotros llegamos a Santa Marta, mi mamá que había estudiado también muy poco, pero nos enseñó a sumar, a restar, a leer, aún cuando vivíamos allá en las zonas rurales del río San Jorge. Entonces cuando nosotros por ejemplo, cuando yo llegué a Santa Marta, al San Luis Beltrán, a la edad de 6 años, 7 años, ya yo sabía leer, sumar, restar, multiplicar, y los padres dijeron, no, este niño ya no está para kindergarten ni para primero elemental, y entré directamente a segundo elemental. También después cuando estudiaba cuarto, me pasaron directamente a primero bachillerato. Yo me gradué del Colegio San Luis Beltrán casi cumpliendo los 16 años. Bueno, el colegio, para contarte, pues es un colegio muy bueno. Yo creo que yo pude comprobar que la educación que nos dieron fue muy buena. Pero nosotros, a pesar de que estudiáramos con los hijos de la gente rica en Santa Marta, continuábamos siendo pobres. Mi papá nunca tuvo para comprarme libros. Él me compraba un cuaderno al principio de cada colegio, de cada curso, de cada año,
y yo estudiaba con los libros de mis amigos, o de los amigos que yo los ayudaba a hacer las tareas, pero entonces yo aprovechaba y estudiaba con los libros de ellos, ¿no? Yo fui un buen estudiante, siempre ocupé el primero o el segundo puesto en todos los años, y yo creo que eso se debe a varias razones. Uno, yo ponía mucha atención en clase, o sea, yo nunca fallé a clase, nunca capé clase. Yo creo que a menos que estuviera muy enfermo no iba a clase, pero yo iba a todas mis clases, yo ponía atención en todas mis clases, hacía las preguntas, yo trataba de comprender al profesor el concepto, lo que él está tratando de enseñar. Y la otra cosa era que yo hacía todas las tareas, y no era que mi papá o mi mamá estuvieran pendientes de mí para hacer la tarea, sino que yo las hacía. Y además yo hacía, si me daban 5 problemas y en el capítulo había 20, yo hacía los 20, apenas por el placer de hacer la tarea, ¿no? Y la otra cosa era estudiar un poco. Ya cuando conseguía los libros prestados, pues yo leía el capítulo de esa clase y estudiaba ese tema también, ¿no? Entonces, el hecho de que yo trataba de entender, de captar lo que se me estaba enseñando, y yo veía las tareas realmente, no sé si eso podría decirlo, para mí las tareas eran como divertidas, ¿no? Yo me divertía mucho haciendo las tareas y aún más ayudando a mis compañeros a hacerlas también, ¿no? Bueno, mira, en el último año, cuando yo estaba en sexto bachillerato, bueno, yo no me enteré. Mi papá leía el periódico El Siglo, el Espectador, cualquier periódico él leía todos los días, leía su periódico. Él parece que vio un anuncio de unas becas para Estados Unidos de estudiantes colombianos. Sí, en verdad había un programa que se llamaba Las PAU, que era el programa de becas para universidades de Estados Unidos para estudiantes latinoamericanos, y Colombia era el piloto. Y él vio el anuncio en la prensa, que salió en toda la prensa de Colombia, y había que recortar el periódico y llenar el nombre, y el colegio y la edad, y él mandó eso por correo. Y bueno, como por ahí en septiembre, de pronto me llegó una carta para mí invitándome a ir a Barranquilla a tomar unos exámenes. Yo le preguntaba, papá, ¿y esto qué es? Y no, hijo, yo te inscribí en ese programa. Bueno, entonces yo me fui a Barranquilla con otro muchacho también que estudiaba conmigo, que se llamaba Rodrigo Yakin. Nos fuimos a Barranquilla. Allá llegamos y había como 500 estudiantes. Esa gente, el programa piloto, había que hacer exámenes en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá y en Cali. Y solamente en Barranquilla, que era para toda la costa, habían centenares de estudiantes de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, de Valledupar. Bueno, fue un examen de todo el día: matemáticas, física, química, inglés, composición en español, etcétera. Fue un examen bastante pesado. Y nosotros, bueno, terminando los exámenes, nos regresamos a Santa Marta a seguir estudiando, a seguir haciendo el sexto año de bachillerato. Eso fue por ahí en julio o agosto. Por ahí en octubre, entonces recibimos un marconigrama. Yo recibí un marconigrama. Después me enteré que mi amigo Rodrigo Yakin también lo recibió, invitándonos a una entrevista del programa, también en Barranquilla, en el Hotel del Prado. Bueno, nosotros nos alistamos, salimos a las 6 de la mañana. En ese entonces todavía había que coger el ferry para cruzar el río Magdalena, y había que estar en el Hotel del Prado a las 9. Cogimos allá, llegamos, y había ya un poquito menos gente, ¿no? Había unas 40 o 50 estudiantes que habían sido seleccionados para entrevistas. Para darte una idea, yo me enteré después que al programa tomamos el examen unas 3.000 o 4.000 estudiantes. Para entrevistas, creo que escogieron en todo Colombia unas 300. Y de las entrevistas escogieron 40, que fueron los que fuimos a Estados Unidos a estudiar.
Bueno, para darte una anécdota, los americanos, venían 2 americanos a entrevistarnos allá en el Hotel del Prado, no llegaron, el vuelo se atrasó. Entonces nosotros nos quedamos en el Hotel del Prado, todo el mundo ahí esperando. Cuando llegaron las 12, pues todo el mundo se fue a almorzar, pero yo no tenía plata para ir a almorzar. Entonces yo me quedé ahí en la piscina con mi amigo, que tampoco tenía plata. Nos quedamos ahí porque nosotros íbamos a entrevistarnos y regresarnos. Mi papá decía, pero ustedes van a regresar a almorzar, ¿para que necesitan plata? Sí, para almorzar allá en Barranquilla. Entonces nos quedamos en la piscina, en una silla ahí, como a la 1 de la tarde. Entonces se presentaron 2 americanos y se sentaron ahí a hablar con nosotros. Y hablamos y él nos hizo muchas preguntas, los 2 ahí al lado de la piscina. Bueno, ellos se fueron y a las 2 pusieron el orden de las entrevistas. Y yo, cuando vi el orden de las entrevistas, yo buscaba mi nombre y yo no veía el nombre mío, entonces yo me puse a llorar. ¿Cómo así que no me van a entrevistar si yo estoy aquí? Entonces el gringo salieron ahí, no, hombre, no te preocupes, ya te entrevistamos, vete para tu casa. Entonces yo me fui para la casa, y después me gradué de bachillerato en noviembre. Me fui, no había ninguna noticia de la beca para Estados Unidos, me fui a Bogotá, me presenté en la Universidad Nacional, quedé como de primero o segundo puesto. En esa época no había ICFES, uno que tenía que ir a la universidad a tomar el examen, y pasé en la Nacional y ya me vine para acá, para Santa Marta, esperando. Ya yo iba a estudiar ingeniería en la Nacional, donde mi hermano se acababa de graduar también, mi hermano Jorge. Y yo me regresé a Santa Marta pensando que iba a estudiar ingeniería en la Nacional. Como a mediados de diciembre, otro marconigrama. En esa época no había internet, ni había WhatsApp, ni nada de esas cosas, entonces todo se hacía por marconigrama. Recibí un marconigrama que usted ha sido seleccionado para una beca para Estados Unidos y tenía que presentarme a finales de enero en el Colombo Americano a estudiar inglés y a presentarme en la Universidad de Javeriana, porque teníamos que hacer un semestre en la Universidad de los Andes. Entonces la idea, yo me fui para Bogotá, la Nacional quedó descartada. Entonces yo estudié ese semestre, primer semestre del año 65, esperando porque las universidades americanas comenzaban en septiembre. Entonces pasamos estudiando en la Universidad de los Andes en la mañana, ingeniería, primer semestre de ingeniería, y en la tarde, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, estudiando inglés en el Colombo Americano. Nosotros, obviamente, la pobreza nunca se acaba, ¿no? Por haberse ganado uno una beca. Yo hice un préstamo en el ICETEX que era para pagar una pensión. Ese préstamo a veces no me llegaba, se atrasaba me pagaban mensualmente, entonces a veces se atrasaba 2 o 3 meses para que me llegara la plata de la pensión. Yo me quedaba sin plata, entonces me tocaba irme a pie a la universidad. A veces no tenía plata ni para el desayuno ni para el almuerzo, y la señora de la pensión, ahí yo le rogaba para que por lo menos me diera la comida, y después yo le pagaba todo junto, ¿no? O sea, yo me fui para Santa Marta otra vez. Mis papás seguían viviendo en Santa Marta. Allí yo espera a ver cuándo es que nos mandaban para Estados Unidos, y nos llegó otro marconigrama por ahí el 20 de junio, véngase para Bogotá, que ya el viaje es inminente. Vuelvo yo a Bogotá a arreglar los papeles, que esa es otra anécdota que fue también. Yo no tenía, imagínate, yo llegué a Bogotá y tenía que 2 o 3 días hábiles y tenía que conseguir libreta militar, pasaporte, la visa americana, y ahí con la ayuda de mucha gente logré hacer eso, que todavía la gente no sabe cómo logré yo conseguir 3 papeles de esos prácticamente en día y medio. Allí comencé la ingeniería civil, y una cosa que demuestra la calidad de la educación que recibimos en el Colegio San Luis Beltrán, que es que me hicieron un examen de matemáticas en la primera semana, y me encontraron que yo sabía ya de suficientes matemáticas para pasar directamente a segundo año.
de matemáticas, o sea que no me tocaba tomar ninguna matemática, curso introductorio de matemáticas. Y los profesores de matemáticas me convencieron de que yo tenía que estudiar matemáticas. A mí me encantaban las matemáticas, pero yo decía, bueno, yo de matemático, ¿qué hago cuando regrese a Colombia? Entonces decidí estudiar las dos carreras. Y durante 3 años estudié las dos carreras, matemáticas e ingeniería. El último semestre, pues, desafortunadamente, me ennovié y había que sacar más tiempo para la novia y la única que, bueno, decidí abandonar 2 cursos de matemáticas que tenía todavía pendientes, pero me gradué de ingeniería civil en junio del año 69. Yo era un amante de las estructuras, me encantaban las estructuras, me entendía los modelos, las formulaciones matemáticas. Apliqué para sacar un posgrado a instancias de mis profesores en estructuras. Apliqué a varias universidades, todas me aceptaron, pero yo solicitaba una beca completa. Y todas me aceptaron, pero me daban solamente media beca. Es decir, media beca en algunas de estas universidades era más plata de la que mi papá se había ganado toda su vida. Así que para mí era imposible ir a un posgrado solamente con media beca. Bueno, yo esperé la última carta, yo me gradué el 9 de junio, me quedé en la universidad esperando la carta de la última universidad de estructuras y por ahí el 20 de junio también, el 21, me llegó la última carta que también me aceptaban, me daban media beca y yo dije, aquí no tengo más nada que hacer, me toca regresarme a Colombia y compré el pasaje. Yo ganaba un poquito de plata los veranos trabajando de pintor de casas ahí o de pintor de la misma universidad, pintando casas, pintor de brocha gorda, y ahorraba un poquito de plata con eso. Yo me fui al pueblo, ahí cerquita de la universidad, a comprar souvenirs, a comprar gorras, cachuchas, camisetas de la universidad para llevarla a mis hermanos. Eso fue como a las 5 de la tarde y cuando salí de un almacén de esos, me encontré con mi profesor de hidrología y me dijo, Juan, se estaba sorprendido de que yo estuviera dando vueltas por ahí por la universidad, ya yo me había graduado. Y yo le expliqué todo lo que había pasado. Bueno, él se puso muy triste al saber que no me iba a quedar para un posgrado, pero dijo, ¿por qué no te vienes a mi casa? Y bueno, por lo menos te despido con una buena comida. Entonces él me dijo, ¿tú has escuchado hablar de una nueva carrera que se llama Ingeniería Ambiental? Entonces, en la Universidad de Carolina del Norte saqué un posgrado en Ingeniería Ambiental. Duré 3 años porque trabajaba medio tiempo como asistente del doctor Okun. Aquí en Colombia empecé trabajando como profesor de la Universidad Javeriana de los Andes. Ahí comencé prácticamente diseñando y dictando los primeros cursos de ingeniería ambiental en la Facultad de Ingeniería Civil. Primero no había carrera de ingeniería civil, pero era un curso al principio opcional para los estudiantes. También dictaba ingeniería sanitaria. Y ya como 2 o 3 años después de ser profesor, fundé una compañía, Ambientec Limitada, una compañía de consultoría, una de las primeras en Colombia y quizás en América Latina dedicada solamente a estudios ambientales. Con esa firma empecé a hacer trabajos aquí en Colombia, cada día más importantes. Al principio fue muy difícil vender el concepto de estudios de impacto ambiental aquí en Colombia, bueno, en casi todo el mundo, pero fuimos creciendo, hicimos estudios para ISA, para la empresa de acueducto de Bogotá, para compañías privadas, para mucha gente, y entre esas, a finales de los 80, empecé a hacer trabajos internacionalmente en Costa Rica y un trabajo muy importante para el estudio de impacto ambiental para una hidroeléctrica en Argentina. Este proyecto era para un préstamo que el gobierno quería hacer con el Banco Mundial y el Banco Mundial estaba exigiendo un estudio de impacto ambiental.
Yo digo que este proyecto cambió mi vida también, porque a través de ese estudio de impacto ambiental en Argentina, el Banco Mundial llegó a conocer mi trabajo y prácticamente 2 años después de haber entregado mi trabajo y el banco aprobar el préstamo, el banco me hace una oferta para unirme al banco en el año 92, en julio del año 92. Por muchas razones que no vale la pena entrar, yo acepté esa oferta y en enero del año 93 empecé a trabajar como especialista ambiental en el Banco Mundial. Trabajé más de 18 años y me jubilé hace 5 años y he seguido siendo consultor independiente para el mismo Banco Mundial y para el sector privado y para muchos países. Este último año yo he visitado y he trabajado en Filipinas, en Vietnam, en Indonesia, en Bután, un país ahí abajo del Tíbet. He trabajado en Costa Rica, en Panamá, en Perú, en Chile, aquí mismo en Colombia, haciendo asesorías para gobiernos, para el sector privado. Yo me gané un premio este año, el premio de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos, por mi trabajo en mejorar los estudios de impacto ambiental y de meter la protección al medio ambiente en los proyectos de infraestructura, especialmente en carreteras y en hidroeléctricas. Bueno, en resumen, esto es más o menos la historia de mi vida. Realmente es una historia de mucho esfuerzo, salir de las montañas de Córdoba y de las zonas rurales de Córdoba, pasar por Santa Marta, a Estados Unidos, regresar a Colombia y luego terminar en el Banco Mundial. Pero realmente siempre he tenido el apoyo de toda mi familia, lo tuve de mi papá, lo tuve de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos. No es difícil, no es fácil vivir con una persona que viaje tanto. Yo en el Banco Mundial viajaba 150, 200 días al año, todavía sigo viajando, pero siempre me han apoyado. Esto es lo que me gusta hacer, me gusta trabajar en los proyectos, me gusta promover la protección del medio ambiente y la protección de la naturaleza, sobre todo en los proyectos de ingeniería, en los proyectos de infraestructura. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación y bueno, cualquier cosa pues seguiremos en contacto. Gracias y hasta luego. Si te gustó el video, nos puedes colaborar con el canal Carteles Familiares. ¿En qué forma puedes colaborar? Es muy fácil. Le das like al video, le das suscribirse al canal para que te lleguen todos los videos y compartes la dirección del video con tus amigos, conocidos y familiares.